Y aquí la panela, este es el nombre de la panela, ¿no? Panela granulada Escobar. Kikinkunaka, bajo un mismo soltami, rikuna hupangichi. Mi papá él vino de Maldonado, él llevaba Ramón Escobar. En ese tiempo del ferrocarril trabajaba en Vita, por la vía San Lorenzo. Después él ya buscó la mujer por aquí, formaron un hogar y vinieron para acá, ya, que aquí llama el Cristal. De ella sembró cañas y de ella hizo hacer un trapicito de madera y en ese molíamos así con caballos. Él ya sabía cómo se hacía el proceso de la panela, todo eso. Él había aprendido por allí en Maldonado y ya nos siguió enseñando a nosotros. Nosotros éramos muchachos todavía yo tenía 12 años desde entonces cuando nosotros venimos aquí, porque eso era todo montaña. Represento aquí a la Asociación de Producción Agropecuaria Nueva Esperanza. Nació la idea porque venía un trabajo ya ¿no? de muchos años, de lo que han empezado mis abuelitos, y el trabajo siempre, esto de la panela, lo hacían artesanalmente, pero era bien difícil. Y después ya nosotros también tratamos así ya por medio de la Prefectura de Esmeraldas, al Trópico, así algunas instituciones nos ayudaron, todo eso, y ya formamos la asociación ya. Con mis hijos, aquí es una asociación familiar. Iniciamos en el 2017. Todo fue muy rápido. A la vuelta de un año, pues ya teníamos aquí esto, ya nos donaron. Empezamos todo con mingas y con todo lo que nos pedían que aportemos todo. Esto se hizo así, tal como pues ahora miramos, para poder nosotros empezar a trabajar así en grupo, como estamos trabajando ahora. En lo artesanal sacábamos 20 panelas en un día, de 6 a 6 máximo era 30 panelas, pues ahora podemos sacar hasta 70, 80 panelas diarios, eso sacamos. Entonces esa es la diferencia. Y el trabajo es más favorable para nosotros. Pues aquí cada uno pues llegamos y hacemos, traemos porque todos tenemos nuestra materia prima que es la caña, ¿no? Y hacemos lo que es este producto, lo que es la panela. Aquí trabajamos con nuestra familia, como decir, de mi casa pues salgo con mi esposo, con mis hijos y algún otro trabajador si es necesario. Y así mismo hacen mis compañeros. Una vez empacado ya así quedan las presentaciones. Esta es de 2 libras y este es de 5 libras. Y aquí la panela, este es el nombre de la panela, ¿no? Panela granulada Escobar. Escobar, bueno, fue la idea de todos los socios, se le puso así porque fue el apellido de mi abuelito. Heredamos de él tener esto y se le puso esto para que vaya el apellido en la etiqueta y como en el nombre de la panela. Primero decirles que tenemos un producto de primera, que es por 100% natural, no tiene nada de químicos y estamos aquí esperándolos pues con los brazos abiertos a todos. Les invitamos a que vengan a consumir nuestro producto. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.